Bueno, mister, el gusto de saludarlo con una, bueno, Argentina que está extasiada con esta Copa del Mundo. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntarle en términos de entrenador y con toda la experiencia, ¿qué fútbol estamos viendo en este Mundial? ¿Qué es lo que más le seduce a usted en términos, digamos, técnicos, tácticos? ¿Qué cosas interesantes? Bien, en principio yo creo que ha habido una primera fase donde ha habido en la fase de grupos en su conjunto una destacada característica de equipos muy físicos, en el sentido de que ha habido mucha igualdad en los partidos, salvo excepciones, pero esa igualdad ha dado lugar a que las selecciones menos notorias o menos sobresalientes hayan podido, en algunos casos, tutear y en otros hasta sorprender a selecciones míticas de buen fútbol que lo han sido por historia, pero claro, luego la selección, como dijo el amigo Darwin, la selección de la especie, pues va poniendo a cada selección en su sitio y empiezan a destacar los jugadores de características técnicas, de características más individualistas en cuanto a los grupos que ya sí son mucho más potentes y al final, bueno, como casi en todos los mundiales y en todos los campeonatos de larga duración, siempre aparece alguna sorpresa y este año, bueno, pues la tenemos lógicamente en la mente de todos los aficionados, que es la selección marroquí que ha utilizado sus argumentos futbolísticos de manera sobresaliente y ahí está. Pero el resto diríamos que son selecciones de relativo nivel, porque nos encontramos lógicamente a Croacia, que hay que decir en el último mundial el papel tan destacado que tuvo y que le permitió ser finalista, de Francia, que vamos a decir que es la actual campeona de momento, y Argentina, pues yo creo que no hace falta hablar de ella porque es siempre la Argentina competitiva, unas veces para gozo y otro para sufrimiento en los campeonatos, pero aquí está a pocos minutos de poder disputar esta gran semifinal, que para ellos llegar de nuevo a una final creo que es lo más glorioso que podrían pensar muchos argentinos. Y por tanto, yo creo que el campeonato ha ido de menos a más y esperando que las dos semifinales nos den unos buenos partidos y podamos disfrutar de ellos. Ujú. Bueno, usted lo conoce a Lionel Scaloni aquí en la Argentina, para decir un término español, todos flipan por Scaloni, por lo que demuestra en la cancha y por lo que demuestra afuera también, alguien muy respetuoso, muy correcto. ¿Qué nos puede decir del Lionel que usted conoció y de este Lionel Scaloni hoy entrenador? Pues las palabras son exactamente muy respetuoso, un hombre educado en cuanto a su comportamiento como jugador. Yo lo recibí en el Mallorca en el mercado invernal, que siempre es un mercado complicado y difícil porque el campeonato está en curso y hay que adaptarse a los compañeros, al equipo, a la ciudad. Y bueno, y él lo hizo también ayudado por muchos compañeros argentinos en su momento en el Mallorca, tanto Pereira como Jonás Gutiérrez o Ibagaza, en fin, muchos de los que he tenido en mis manos entrenando y que le hicieron también su adaptación mucho más fácil, pero él empezó a competir porque destacaba, y como buen argentino, siempre esa característica de competir por un puesto, ¿no? Le costó, porque la verdad jugó pocos partidos, quiero recordar, 7 u 8, pero la siguiente temporada, cuando comenzó con la pretemporada con el equipo, aquello por lo que luchaba, pues lo consiguió, porque llegó a jugar casi una treintena de partidos, fuera el lateral derecho indiscutible del equipo, y además se hizo sobre todo con el cariño del grupo, con el cariño de la gente, del respeto, porque era un hombre educado, honesto, competitivo, lo daba todo en el campo, y cuando lo vi con el paso del tiempo y ya con la selección en Madrid en una convocatoria que lo saludé en un hotel, pues me alegré enormemente porque hubiera accedido a este cargo tan importante dentro del fútbol y del país de Argentina. Y ahora pues estoy esperando que después de ese gran éxito de la Copa América, ojalá pueda conseguir este nuevo éxito y poder saludarlo porque tiene residencia, como bien sabéis, en Mallorca, donde yo también tengo residencia, y ojalá si lo consiga pues podamos celebrarlo este verano allá por la isla. Ujú. Creo que lo he dicho hace poco, pero veía en una, no sé, un tipo de liderazgo así tan, digamos, del sentido no de la rigidez, sino un poco de lo que transmite sin hablar o gestualmente. ¿Cómo lo ve desde ese lado? Bueno, él rápidamente empatizó y con todos los compañeros y dentro de las voces, por decir los cantantes dentro de un vestuario y sin tener el arraigo de otros jugadores que ya llevaban muchos más años
el caso de Arango, en fin, casos de Moyá, Portero, etcétera, él empezó a tener esa autoridad moral de que cuando hablaba, ser respetado y ser oído, ¿no? No sé si eso era el preludio de algo que luego después podría darse el caso, porque esto es como todo. Cuando estuvo de ayudante del seleccionador, pues esto en la vida llegan los momentos en los que hay que estar preparado si te llega tu momento, ¿no? Y él, pues cuando le ofrecieron quedarse circunstancialmente en la selección, pero posteriormente a firmarlo como director técnico de forma permanente, pues demostró que estaba preparado y eso dice mucho a su favor, porque de no haberlo estado, pues se le hubiera pasado esta gran oportunidad que creo que le está brindando con su trabajo, pues mucha felicidad a mucha gente del fútbol argentino y al resto que lo conocemos, claro. Ujú, absolutamente. Le pregunto ahora como entrenador, si no sé, cualquiera de los que están en competencia le dicen, bueno, Gregorio, deme consejos para tratar de frenar a Mbappé. ¿Qué le diría a cualquier entrenador que tenga Mbappé enfrente? ¿Cómo se lo frena a un tío así? Pues una pregunta en la cual la podríamos trasladar al revés, cómo se puede frenar a Messi, cómo se puede frenar a Mbappé, cómo se podría frenar en su momento a otros grandes jugadores que han estado en la historia del fútbol, y los entrenadores a veces pues marcamos algunas pautas de vigilancias, de apoyos defensivos, de no darle mucha distancia al futbolista que tiene velocidad para que no te gane unos metros, etcétera. Pero una cuestión son las teorías, los estudios y los vídeos que hacemos los técnicos a los jugadores, y luego es el campo el que determina, que muchas veces eso realmente es incontrolable, porque el jugador que tiene ese talento natural es muy difícil de pararlo, salvo que utilices argumentos futbolísticos ya agresivos, que no entramos en ello, ¿no? Pero Mbappé hoy día diríamos que es el jugador, o uno de los pocos jugadores, que es determinante para la conquista de un partido, al igual que Messi lo es, y al igual que lo ha sido hasta hace muy poco Cristiano Ronaldo, ¿no? Estamos hablando de grandísimos jugadores de la historia del fútbol moderno, y lo que hace falta es que ojalá se puedan enfrentar en esa final Messi y Mbappé, podamos ver quién es un poco el rey del fútbol actual, ¿no? Sabiendo que uno está en una época ya de retirada, entre comillas, y otro está en una edad de entrar de nuevo en otra nueva dimensión de fútbol por la edad que tiene, ¿no? Seguro. Las dos últimas, Gregorio. Primero, bueno, pasó el ciclo Luis Enrique, se viene el ciclo Luis de la Fuente ahora para, bueno, aquellos que no lo conozcan, viene de haber entrenado los sub-21, los sub-19 con éxito. Creo que es alguien que la plantilla lo quiere, al menos de la selección, porque los ha tenido de chaval a todos. ¿Qué nos puedes decir de Luis de la Fuente como entrenador? Pues un entrenador muy estudioso, un entrenador que siempre se ha cuidado mucho en la federación de años atrás, la cantera del fútbol. De hecho, después de nuestra conquista del Mundial del 2010, tan exitoso en su momento, no solamente por el título, sino por el estilo de juego, pues empezó a estudiar cómo era posible que salieran esos jugadores con esas características, con esas cualidades, y empezó a estudiar un poco la manera de trabajar de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Y en esa línea, pues ha seguido una serie de entrenadores a posterior que han ido después de Vicente del Bosque en el 2014 sucediéndose, quizás con un estilo, cada entrenador con su propia línea de actuación, pero con un estilo muy definido. Y ese estilo, lógicamente, lo ha estudiado y lo tiene bien entrenado Luis de la Fuente, y que ahora sus éxitos en las categorías inferiores del fútbol español, pues ha decidido el presidente y la federación darle esta oportunidad después de este mundial, y esperemos que en la próxima Eurocopa, que está a la vuelta de la esquina, pues pueda seguir desarrollando esos conocimientos con esta selección nuestra, que aunque no nos ha dado mucha alegría, sí tenemos todos la alegría o el convencimiento de que es una selección muy joven. De hecho, ha sido la selección la tercera más joven del mundial, que con el futuro pues vayan armándose en madurez y en personalidad, y que podamos seguir dando triunfo al fútbol español, claro. Finalmente, y un poco por curiosidad, trabajó, bueno, buenos años en China, que es, bueno, sabemos la potencia que significa en términos económicos, de política internacional y demás, pero ¿por qué futbolísticamente no dan ese salto que a lo mejor se podría dar? Seguramente es una pregunta de una larga respuesta, pero al menos desde lo que pudo conocer, ¿qué nos puede decir? Pues efectivamente sería una respuesta muy larga, porque hay mucho que contar de un país tan enorme, donde hubo un boom cuando el presidente Xi Jinping dijo que el fútbol
era importante para el país y de hecho lo introdujo en las escuelas como asignatura obligatoria y todo el mundo pues se volvió, entre comillas, loco por atender esa petición del presidente y empezar a fichar jugadores de gran renombre, entrenadores de gran prestigio y que al final pues se hizo que la Superliga China tuviera un boom pues fuera de lo normal por todo lo que supuso la entrada de grandes estrellas en ese momento, ¿no? Pero sí es cierto que quizás lo que se puede, entre comillas, para que me entiendas tu pregunta, comprar con dinero futbolista, no se pueden comprar gestores, directivos, personas que entiendan que el fútbol no solamente es fichar al más caro porque tengo más dinero, sino al que necesito, al jugador que es necesario y que el entrenador le dice que para hacer un equipo es importante combinar el talento con el esfuerzo, el que trabaja por el técnico. Y allí, pues muchas veces se fichaban jugadores pues porque era lo mejor que había en el mercado, pero no lo más necesario, ¿no? Eso hizo que en el futuro no diera resultado, que propiamente la selección china, que es el reflejo de ese nivel de fútbol que había, yo mantuve una conversación con ellos para ser seleccionador de China, pero cuando me expusieron sus objetivos y yo mis ideas, pues no llegamos a concretarlo porque no entendían que para avanzar no había que ir tan rápido como querían, sino que había que ir despacio para que entendieran que el fútbol con tiempo se puede llegar a la meta, pero por mucho que corras, si el camino no es el correcto, al final te precipitas, ¿no? Y lamentablemente el fútbol terminó su experiencia de ese nivel tan grande, no ha llegado todavía a un mundial, excepto el de Corea, que estuvo en el 2002, pero sí vemos que países limítrofes, tanto Corea como Japón o como Australia, permanentemente están en los mundiales, además haciendo dignos papeles, y China, pues todavía yo creo que le queda un camino por recorrer, que ya digo que sería mucho más extenso en la respuesta, pero básicamente es eso. Querido